Vamos a comenzar con la maestra Echel Saraí Alzaga Alcántara. No voy a mencionar a todos de inicio, sino en cada intervención diré su nombre y algunos de sus datos principales. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector público actualmente funge como subdirectora de seguimiento legislativo en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es un tema central en nuestro estado, y ha sido, por supuesto, catedrática y ha realizado actividades académicas en instancias como la UNAM, la Universidad Latina y el Instituto Universitario de Puebla. Sin más preámbulo, maestra, le cedo el uso de la palabra. Ay, pues qué emoción ser la primera. Y muchas gracias por estar aquí presentes todos ustedes en este tema que es trascendente en la sociedad. Me siento privilegiada porque este recinto es majestuoso y es hermoso en particular. Todo el estado de Oaxaca es un estado muy hermoso y tiene riquezas invaluables a las que todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos. Y ahorita que se me pasa el nervio por la emoción, porque la verdad estoy muy emocionada, quiero agradecer al licenciado Abraham Soriano Reyes, en particular, por estar aquí esta tarde, porque me siento en un momento histórico de nuestro país, en el que asumimos esta responsabilidad de ir regulando un marco jurídico que nos proporcione la protección de nuestros datos personales. Saludo, por supuesto, también al presidente del órgano garante local, el licenciado Francisco Figueroa, y al licenciado Juan Gómez, que son integrantes del órgano garante. Bueno, ya pasada la emoción, yo quiero platicar con ustedes esta tarde respecto a la judicialización de la protección de los datos personales. Aquí es muy importante observar que el día de hoy nos reúne precisamente la conmemoración de la protección de los datos personales. Y es así porque en 1981 se expidió un convenio que se enumeró con el número, y valga la redundancia, 108, porque de este modo los actos legislativos de la Unión Europea se van identificando, que habla exclusivamente de los datos personales, pero de dos temas relevantes para nosotros, que son el derecho que tenemos como ciudadanos para que se nos protejan nuestros datos personales y la responsabilidad que tienen todas aquellas personas que hacen uso de nuestros datos personales. Por lo tanto, el Consejo Europeo, para hacer difusión a este derecho que tenemos nosotros, conmemora cada 28 de enero el Día Internacional de la Protección de los Derechos de los Datos Personales. Pero eso fue en 1981. A la fecha, como ya lo han mencionado las personas que nos acompañaron en la mañana, pues han habido cambios sustanciales. La doctora Jimena Puente de la Mora, que es presidenta del INAI, nos hace una serie de señalamientos respecto a toda la tecnología, los dispositivos móviles, el teléfono, es decir, las redes sociales. Y esa es una realidad que en 1981 pues no existía. Ha sido aceleradísimo todo el cambio en este tema que ya ha sido multicitado. Y en el 2006 se instaura este día. Pero además de ese acto legislativo que el Consejo Europeo estableció en el Convenio 108, hay otros actos legislativos muy importantes como es la Directiva 9546. ¿Por qué me voy a referir a todos estos actos legislativos que tenemos como un marco que se ha delineado para el marco jurídico mexicano? Porque este es un panorama internacional que finalmente se desemboca en el marco que nosotros hoy tenemos y que después se judicializan esos actos legislativos cuando el particular acciona sus derechos, y que eso sientan precedentes jurisprudenciales que han venido a tener un impacto en la realidad de nuestro país, porque hemos adoptado
esa perspectiva jurídica. Y finalmente eso nos deja observar los retos y las realidades, porque el derecho es dinámico y siempre se enfrenta a una realidad inacabada. Entonces les decía, tenemos la Directiva 9546, en donde ese acto legislativo del Consejo Europeo, porque recordemos que el Consejo Europeo tiene 3 órganos, que es el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Ese acto legislativo entonces va delineando así a detalle cómo vamos a ir haciendo los procedimientos para la protección de los datos personales, y medianamente va estableciendo quién tiene jurisdicción y competencia para desahogar estos procedimientos de oposición, de acceso, de rectificación, lo que nos comentaba la doctora Jimena. Y se van estableciendo estos precedentes legislativos en la Unión Europea. Acompañado a este acto legislativo, hay una decisión 2520 que es elemental para los 2 casos que vamos rápidamente por el tiempo a abordar en la plática que estamos teniendo, que es la decisión 2520 del 26 de julio del año 2000 del Consejo Europeo, en donde estableció que Estados Unidos proporciona a los usuarios europeos un puerto seguro para la transferencia de sus datos personales, y ahorita vamos a ver esta decisión. El caso es que este conjunto de actos legislativos estructuraron este marco de la Unión Europea que los ciudadanos fueron conociendo, ¿no? a darle difusión. Y es así que tan los fueron conociendo que hay 2 asuntos que se han judicializado y que son muy conocidos porque se les ha hecho una publicidad por su relevancia, y es el caso de Mario Costeja González y el caso del señor Maximilian Schrems, que acuden ante los órganos de control local soberano, toda vez que Google y Facebook habían hecho un uso inadecuado de sus datos personales. Y rápidamente les digo la cronología para recordar de qué se trataron. El señor Costeja es un ciudadano español que googlea un día su nombre, como lo hacemos todos en esta banalidad de saber, ay, ¿qué dice internet de mí? Y de repente se encuentra con que el primer resultado era un periódico que hacía referencia a un inmueble que se le había subastado. Él se espanta y dice, no, ¿cómo van a saber eso si eso fue hace 10 años? Porque el matutino La Vanguardia se le ocurrió digitalizar toda su hemeroteca, y bueno, Googlebot, que es el más conspicuo de todos los buscadores, erguye rápidamente esta información, y el primer resultado es que el señor se le subastó su casa. Muy vergonzoso para él, acude a la Vanguardia Ediciones SC y dice, voy a instaurar un procedimiento de oposición a mis datos personales, de oposición al tratamiento de mis datos personales, así se llama el procedimiento. Y la Vanguardia les dice, discúlpame, pero no, porque yo esta publicación la hice con base en una solicitud de una autoridad competente para subastar inmuebles que la Secretaría de Seguro Social estaba subastando de quienes no habían pagado. Y él dice, bueno, entonces voy a ir a Google. Y Google le dice, sí, como no, señor, con mucho gusto, nada más que nos vemos en las oficinas de California. Pues le queda un poco lejos California al señor Costeja, y acude a la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales española, y la agencia inicia su procedimiento y resuelve en el sentido de que Google tenía que eliminar ese resultado del buscador. Google se siente de la resolución de una autoridad administrativa y acude a la Audiencia Nacional Española, judicializa el procedimiento administrativo y le dice a la audiencia, a ver, este señor del Poder Ejecutivo, porque digo, evidentemente el tema de los órganos garantes están vinculados con su autonomía, como es en el caso de México, pero en otros países con el Poder Ejecutivo y no con el Poder Judicial. Entonces, la audiencia, al darse cuenta de la envergadura del asunto, decide hacer una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo mismo ocurre, y ahorita les digo cómo resuelve, que seguramente han escuchado del derecho al olvido, que viene a añadirse a estos derechos ARCO y que nos proporciona el derecho
de oponernos al tratamiento y de cancelarlo, aun cuando se haya hecho la publicidad de forma lícita, porque nos genera una incomodidad. Siempre que no esté contra el interés común, ¿no? Y en el caso del señor Maximilian Scheren, que es un joven austriaco que estuvo estudiando en Estados Unidos un tiempo, él acude también a la Suprema Corte de Irlanda y le dice la Suprema Corte: yo estoy impedido de resolver y pronunciarme judicialmente en este sentido, toda vez que existe una decisión 2520 del 26 de julio del 2006. A ver, ahorita lo googleo para ver si está bien el dato. En la que me dicen que Estados Unidos tiene un puerto seguro. Acude otra vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia se pronuncia, y ahora vamos a ver el pronunciamiento que tiene. En el caso del señor Costeja, dice una cosa relevantísima. 1. En cuanto a la aplicación del ámbito territorial y material, yo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tengo jurisdicción y competencia. Aun cuando las oficinas de Google están en los Estados Unidos de Norteamérica, toda vez que los negocios se llevan a cabo aquí en la Unión Europea, yo tengo jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción como un concepto jurídico procesal? Es la aplicación de la soberanía de un Estado para impartir la justicia en todo su territorio, a diferencia de la competencia, que es pedacitos de jurisdicción que por territorio y materia yo voy aplicando, en materia familiar, civil, y en un territorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, del Distrito Federal, etc. Pero se pronuncia el Tribunal de Justicia Europea: yo tengo competencia y jurisdicción. Por lo tanto, y además dice, ustedes son un motor de búsqueda, en efecto no generaron la información, sin embargo sí la almacenan y sí la tratan por un tiempo, no para siempre, pero sí la almacenan y la tratan. Entonces no solamente tratan datos personales, sino también son responsables del tratamiento de datos personales. Y bueno, luego hace una amplia interpretación de la directiva 9546 del artículo 2, 4, 12, 14, se los digo porque en estos artículos están muy especificados nuestros, bueno, más bien los de los ciudadanos europeos, y ahorita vamos a ver el marco jurídico mexicano, y el más relevante, el 7 y el 8 de la Declaración de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos Europeos de la Unión Europea, así es el título de ese cuerpo normativo. Bueno, entonces el señor no dice derecho al olvido la resolución, pero dice que puede cancelar esta información. Voy rápido porque sé que el tiempo nos apremia y lo que me interesa es compartir con ustedes algunos retos que he identificado con el marco jurídico mexicano y estos antecedentes legislativos y judiciales de la Unión Europea, porque lo cierto es que sí ha delineado los marcos normativos latinoamericanos en una medida importante. Y en el caso del señor Scheren, se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo: pero la Comisión, el Consejo y el Parlamento no se pueden pronunciar en el sentido de limitar la soberanía local que tiene cada país integrante de la Unión Europea para judicializar este asunto, porque se ve afectado, ojo, un derecho fundamental del ciudadano. El 7 y el 8 de la declaración, no se fue a la directiva 9546 ni las otras nada. El 7 y el 8 de la Declaración de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el caso de nuestros primeros 29 artículos en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en donde está en el 6º constitucional el derecho de acceso a la información pública, y en el 16, segundo párrafo, la protección de nuestros datos personales, que recientemente fue hecha la reforma en el 2009. Bueno, entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dice: si es el caso que el puerto seguro al que llega la información de este ciudadano europeo no es seguro, esto significa que la Comisión el Consejo Europeo, que es como el órgano ejecutivo de la Unión Europea, no verificó dos cosas: que fuera compatible el régimen con el de nosotros, y además de que los puertos en efecto fueran seguros, porque el Departamento de Comercio de los Estados Unidos no está haciendo su trabajo. Como es información de los ciudadanos europeos,
europeos, pues entonces al parecer no les está poniendo la atención necesaria. Y resuelven invalidar la decisión del Consejo Europeo. Se invalida la decisión 2520 por contravenir a la Declaración de los Derechos Fundamentales. En suma, el marco jurídico mexicano tiene todos estos antecedentes, del Convenio 108 desde 1981 a la directiva que les comenté 9546 de 1995 y esta decisión 2000 que ya está invalidada. Y nosotros tenemos nuestra primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el 2003. Posteriormente se hace la reforma en el 2009 del segundo párrafo del 16 constitucional y tenemos nuestra primera Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en el 2010. Hoy en el Senado, en el Congreso de la Unión, se encuentra un proyecto de ley para la Ley General de Protección de Datos Personales, pero en manos de sujetos obligados, que esos no son los particulares. Y bueno, este marco jurídico mexicano evidentemente nos presenta retos muy importantes, porque aun cuando hemos tenido avances relevantes y somos pioneros en Latinoamérica, lo cierto es que hay retos que me voy a permitir leerles porque los escribí con mucha emoción como la del principio, porque uno se enamora del tema de transparencia de datos personales porque es un vínculo cercano con la sociedad, estos temas, ¿no? ¿Qué podemos observar? El primer reto que enfrenta el Estado mexicano es afinar los procesos administrativos que se desahogan en forma de juicio para evitar la judicialización de dichos procedimientos. Si por cada procedimiento administrativo desahogado en forma de juicio que alguno de nosotros digamos es que no quiero que agarres mis datos personales, nos vamos al amparo, se inviabiliza el sistema. Debemos afinar esos procedimientos en los órganos garantes locales y en el órgano garante nacional para efectos de que las resoluciones sean lo más apegadas a la norma, el principio pro persona, y evitar irnos al amparo, porque entonces el sistema se inviabilizaría. Recordemos que nosotros como particulares morales o físicos podemos acudir al amparo si un acto de autoridad no nos es conveniente. Y queremos que los órganos administrativos que garantizan este derecho desahoguen bien esos procedimientos, sancionen a que tengan que sancionar, cancelen los datos que tengan que cancelar, le digan al banco, deja de estar molestando al señor porque él no quiere que hagas tratamiento de sus datos personales y te voy a cobrar $1,000,000 de pesos. Y que esté bien fundada y motivada su resolución para efecto que cuando se vaya esta persona a quejar con el judicial le digan perdón, pero no tienes la razón, cuida los datos personales de las personas. Ese es un gran reto, afinar esos procesos administrativos que se llevan en forma de juicio. El segundo, el ejercicio de los derechos ARCO corresponden a cada uno de los ciudadanos de este país, como ocurre con el derecho de acceso a la información pública, por lo que un gran reto de la nación mexicana es socializar y hacer publicidad del tema, pero sobre todo que emerja la cualidad de responsabilidad y compromiso de nosotros. El señor Costeja y Maximilian Schrems ejercieron su derecho de protección de datos personales, si no, nunca hubiese llegado este tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si ellos como ciudadanos no lo hubiesen accionado. Otro tercer reto es reconocernos como sociedad que el derecho, como marco normativo, siempre está inacabado, por lo que todos los dispositivos móviles, es decir, el derecho es dinámico, pero la realidad la sobrepasa. Todo lo que tenemos nosotros en nuestras manos para entregar datos personales, comprometámonos a ser responsables con lo que subimos, con lo que damos, y de lo que se trató la conferencia magistral de la doctora Jimena. Seamos responsables de los datos que damos. El tercero es que el derecho al olvido, el derecho a la protección de almacenamiento de datos personales y todos los que estén vinculados con el derecho previsto en el párrafo segundo del 16 constitucional, es un compromiso que debemos nosotros asumir, que nos genere convicción siempre que estemos documentados. Leamos los cuerpos normativos, pero sobre todo tengamos esta actividad ciudadana de saber qué es lo que está pasando, informémonos. Y finalmente yo creo, muchas gracias por la invitación, licenciado,
Finalmente yo creo que la clave del éxito de la protección de los datos personales está en cada uno de nosotros. Muchas gracias.